Nuevamente quisiera saludar a los hermanos y hermanas y queridos oyentes, tanto amigas como amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos para todos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, desde aquí, desde mi hogar, nuevamente con este pequeño ejercicio que tengo de vez en cuando en las noches, entre semana, 2 o 3 veces, con la ayuda del Señor. Hoy fue el día del Señor, participamos de los símbolos y se hizo el estudio de la palabra y se predicó ahorita en la tarde. Bueno, me tienen aquí ahora nuevamente. Quisiera buscar la ayuda del Señor con la oración. Padre que estás en los cielos, me acerco ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, para nuevamente, Padre, con un corazón agradecido por todos los que hemos sido salvados por tu gracia, porque alcanzamos tu misericordia. Es lo que vemos cada uno de los salvados. No merecíamos la salvación, merecíamos ir a la condenación, pero a través del mensaje del Evangelio nos llamaste. Tu palabra fue la que despertó nuestras conciencias y llegó a nuestros corazones, y compungidos de corazón fuimos a la fuente de salvación, que es el Señor Jesucristo, y Él perdonó nuestros pecados, y ahora gozamos de vida eterna y seguridad de nuestra salvación. Te pido por el mensaje, Padre, que nos pueda ayudar a nosotros los creyentes y para los que no son salvos, para que puedan obtener también el perdón de sus pecados, porque tú no haces excepción de personas. Todo te lo pido, Padre, dándote gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera cantar una sola estrofa del himno 399 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor. Cristo vive y nos guiará, aunque triste la vía, pronto el alba romperá, qué feliz el día. Todo bien nos ha de dar, Cristo vive y nos guiará. Bueno, aquí tenemos su santa palabra. Él nos guía con su palabra y su Santo Espíritu que está en nuestros corazones. Quisiera leer con la ayuda del Señor en Hechos 2, desde el versículo 36 hasta el 47. Vemos el principio, Hechos 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oí mis palabras. Oí mis palabras. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y hay que oírla, escucharla con fe y obediencia. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra
Quiero que noten esto que dice aquí: los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Voy a abreviar. Y el versículo: perseverando unánime cada día en el templo. Estaban cada día en el templo, no se congregaban, que la Biblia dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Aquí vemos que dice cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quisiera leer en Romanos 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, usted conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, al que reparte con libertad, al que preside con solicitud, al que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Que el Señor nos pueda ayudar. Vemos estas características de aquí que leí en Romanos. Esto lo tenían los creyentes de la iglesia primitiva cuando comenzó Pedro a predicar el mensaje, cuando comenzó la etapa de oro de la iglesia. Yo una vez hace años, cuando yo era nuevo creyente, aquí nosotros vemos el orden de cómo se debe de congregar una iglesia de Dios, una asamblea congregada al nombre del Señor, bajo la autoridad del Señor. A donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Como le venía diciendo, cuando yo era nuevo creyente, yo creí un 6 de febrero del año 2011. Muchos de los que me han escuchado saben que yo lo digo. Me recuerdo de ese día porque nunca se me olvida, porque fue una experiencia personal que yo tuve con mi Señor cuando entendí que era un pecador perdido. Y desde antes, desde yo escuché el Evangelio, sentía ese vacío en mi corazón y ese peso, porque era un vacío que tenía en mi corazón. Y pude escuchar el mensaje de salvación aquí en San Joaquín del estado Carabobo, y en otras asambleas también, pero más aquí. Y aquí donde el Señor me habló a través de sus vasos y con las escrituras, y pude ser compungido en mi corazón. Mi conciencia fue despertada y pude, ese 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche, clamar al Señor por salvación y me perdonó ese día que yo creí en Él. Pero yo hallé fue misericordia de Dios, y así se encuentra el pecador. Entonces, yo escuchando una vez al hermano Santiago Whaley en un estudio, una conferencia en Puerto Cabello, que fui hace años cuando era nuevo creyente, y él decía, y yo no comprendía bien esas cosas, él decía que una asamblea no es cualquiera cosa,
que una asamblea es de Dios, y él estaba explicando sobre la doctrina y sobre estas cosas, y él estaba explicando que una asamblea no es cualquier cosa. Bueno, ahora yo me he dado de cuenta a través de los años leyendo las escrituras, no es cualquier cosa. No es cualquier lugar, no es como una denominación, porque vemos aquí que el primer paso que tiene, que lo que hay que hacer en una asamblea es la predicación del evangelio. Predicar tanto en el local como en la localidad, porque aquí vemos en Hechos de los Apóstoles que aquí había una comunidad aquí en esta. Vemos primero la predicación de Pedro, vemos que ellos estaban como unidos, como leía aquí en Romanos. Ellos, el amor de ellos era sin fingimiento. Ellos se amaban los unos a los otros con amor fraternal, y vemos que aquí comenzó la iglesia primitiva, porque vemos que decía, vendían sus propiedades, sus bienes, y se repartían según cada uno, según la necesidad de cada uno, y perseveraban cada día en el templo, partiendo el pan con sencillez de corazón y alabando a Dios. Esto es un servicio también que presta cada creyente, pero vemos primer paso, tuvieron que arrepentirse. El Señor conoce quiénes son los que van a creer en una comunidad. El Señor sabía aquí en esta ubicación donde estaban ellos, en esa comunidad, en ese lugar, quiénes eran el Señor, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros no podemos salvar. Pedro aquí predicó. Ellos le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, porque el creyente no puede predicar solo. Aquí estaba Pedro con los apóstoles, lo vemos aquí. Cuando le hicieron a los estos, se compungieron de corazón. Pedro les predicó sobre la obra del Señor, y les dijo que ellos fueron los que lo crucificaron, y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces el Padre le dio fue toda autoridad al Señor Jesucristo. Entonces dice, al oír esto se compungieron de corazón, la palabra llegó a sus corazones, sus conciencias fueron despertadas, y ellos se arrepintieron y fueron bautizados para perdón de pecado. Esto lo practicaron ellos. Hay que creer en el Señor, y después que son bautizados y añadidos a la comunión. Aquí vemos que dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No es que usted se va a bautizar y va a recibir el Espíritu. Tiene que arrepentirse y creer en el Señor, llegar a Él para que tenga el perdón de su pecado. Y después dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, porque esto es lo que Dios quiere, que el creyente sea bautizado y sea añadido a la comunión de la asamblea, para ser útil en la asamblea, para la oración, porque la oración es un servicio que se presta públicamente y individualmente, el creyente en su hogar y en cualquier lugar. Entonces vemos que se compungieron de corazón, se arrepintieron de sus pecados, creyeron a la palabra. ¿Por qué la persona que no es salva no llega a ser salvo? Porque no tiene el verdadero interés de arrepentirse de su pecado, quiere seguir en su vida de pecado. Entonces tiene que creer en el Señor, reconocer que es un pecador. Si su corazón ya está contristado, es su oportunidad de que pueda ser salvo o salva. Si la persona muere sin salvación, su alma va al lugar del infierno, y el día del juicio del gran trono blanco va a ser sacado de ahí
va a ser juzgado conforme a los libros, que es la misma escritura, lo que se te ha predicado, y el mismo que te quiere salvar es el mismo que te va a juzgar en el día del gran trono blanco, para hacer tu cuerpo, tu alma y tu cuerpo unidos para ser lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Entonces vemos, así que los que recibieron su palabra, al recibirla, te estás creyendo en el Señor, porque vas a llegar a Él al recibir la palabra. Entonces después vienen los pasos a su debido tiempo, bautizado y añadido a la comunión de la asamblea. Y entonces dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Las asambleas son como pequeñas embajadas en cada localidad de cada estado, de cada lugar donde esté una asamblea, una pequeña embajada para representar al Dios del cielo aquí en la tierra en obediencia y en santidad. Y entonces vemos que ellos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ¿por qué hay que hacer? Predicar el mensaje. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Por eso es que se lleva el mensaje como lo hizo el Señor, y los discípulos salieron. No es uno solo, como les estoy diciendo, ni dos solos, no. Es en conjunto todos los que han sido salvos en una asamblea. El que cree en una asamblea es que Dios lo puso ahí, como dice en una de las cartas de 1 Corintios 12, y a uno puso Dios en la iglesia. Primeras 20 apóstoles, los profetas que habían, ya no es necesario profeta, y tercero maestros. Esto es lo que hay también en cada una de las congregaciones, porque Dios reparte dones a los creyentes en las iglesias para edificar al pueblo de Dios. Entonces vemos que aquí él dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Por eso nosotros lo que nos tenemos que dedicar es a predicar el mensaje y esperar los resultados. Entonces vemos distintas funciones en la iglesia. Por eso es que hay ancianos, porque fueron constituidos ancianos, y ellos son los responsables de cada grey en cada una de las localidades. Y como decía un siervo del Señor, que hay un animal que tiene una caparazón muy dura, y él dijo que así tiene que ser un anciano para poder soportar el peso de una congregación, muchas cosas, críticas y estas cosas, pero los creyentes debemos de colaborar con los ancianos. Cada quien tiene su don. Es como que usted fuera un doctor y lo pusieran a trabajar albañilerías. No se va a sentir bien trabajando albañilería, y tampoco lo va a poder ejercer. Igual el albañil no va a poder ejercer el del médico, porque él no tiene esos estudios y esas cosas. Entonces cada quien, Dios da distintos dones a la iglesia para que la iglesia pueda funcionar bien. Por eso es que el cuerpo humano funciona bien, porque todos hacen falta. En el cuerpo nos hace falta el oído, la vista para ver, el oído, las manos para podernos llevar los alimentos para la boca. Y así hacen falta todos los miembros verdaderamente salvados en una congregación, porque es el Señor que añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y entonces Dios le da dones a cada uno para predicar y todo esto, como les digo. Entonces los ancianos son los que ven y tienen que guiar
a los nuevos creyentes y ver los dones. Por ejemplo, yo me desenvuelvo bien repartiendo tratados. Hay cosas que no las puedo desenvolver bien. A veces predico, pero yo no puedo darme yo mismo mi mérito, porque el mérito lo da es el Señor, y son los que oyen, y ellos pueden decir si hay don de predicación en el creyente o de enseñanza. Pero vemos que el Señor da distintos dones a la iglesia, y cada uno lo tiene. Algunos de servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, al que reparte con libertad, al que preside con solicitud, el que hace misericordia. Vemos la oración, que también habla aquí en la oración, en las oraciones. Y esto es una de las principales en una asamblea, la oración pública. Y vemos que perseveraban cada día en el templo, y entonces en estos tiempos también nosotros debemos de congregarnos todos los días y predicar el mensaje. El Señor sabe quiénes son los que van a creer en una comunidad. Y Él sabe quiénes hemos ya creído en Él, cuáles son los que son salvos, y están los ancianos, como les digo, con su responsabilidad de dirigir a las como dije, que son como embajadas del cielo aquí en la tierra. Y ellos tienen responsabilidades también delante de Dios, como dice en las cartas de Pedro. Entonces, una asamblea local no es cualquier cosa. Ahí está, ese es un cuerpo vivo, de creyentes vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Creyentes que han creído en el Señor, que han nacido de nuevo, que el Señor quiere que estemos ahí todos y que hagamos conforme a su palabra, y que no nos dejemos de desviar de cualquier viento de doctrina hacia otra congregación. Creyente salvado por su gracia no debería de estar coqueteando con ninguna denominación que no practique conforme a la palabra de Dios, como se practica la doctrina en las asambleas. Bueno, ojalá el Señor también pueda ayudar a los que no son salvos. Hay muchos que son responsables, que tienen años escuchando el mensaje de salvación. El Señor está esperando que usted obedezca la fe para que pueda ser salvo.